Estos chicos han efectuado hoy un devocional extraordinario. Damos gracias a Dios por ellos y yo creo que se merece un aplauso nuestro. Que el Señor los bendiga. Que Dios los bendiga. Pueden sentarse. Permítame un minuto antes de entrar a la predicación. Ustedes saben que ha incrementado, según las noticias, el COVID en Puerto Rico. Y a esos efectos, no se asuste si oye a alguien tosiendo, ¿no? A esos efectos hay hermanos que a lo largo de los cultos anteriores han venido con mascarillas y yo creo que hacen bien, hacen bien. Ahora mismo oramos por Lázaro Sotolongo, que está hospitalizado malito con COVID. Si usted no usa mascarilla, no está haciendo mal. Yo creo que el problema estriba en esa confianza que a veces tenemos de pensar que el COVID lo tiene el otro y a mí no me da, o que el COVID contagia con el otro, pero el COVID mío no contagia a nadie. Ahí es donde yo creo que hay serios problemas. Por eso, como comunidad recomendamos, mire, los abrazos son buenos, los besos son nobles, pero cuidemos al que está a nuestro entorno, cuidemos. Y si usted tiene síntomas de catarro, de dolor de garganta, de incomodidad en el cuerpo, por el amor de Dios, no abrace ni bese ni se acerque. A veces hay gente graciosísima. Me abrazan, me besan y después me dicen, estoy con un dolor de garganta que... Digo, bendito sea Dios. Aprendamos que el principio de la vida cristiana es cuidar al otro. Amén, amados. Pues vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 2 y verso 3. El texto comienza con una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estimo que la mayoría de las personas no alcanzan metas para luego defraudarse o para luego defraudar a otros. No van en consecución de metas para ello. Más bien lo que sucede muchas veces es que en ocasiones se pierde de perspectiva que lo que comienza con ímpetu, lo que comienza con pasión, lo que comienza con compromiso, muchas veces lo pasamos al plano de lo ordinario. Yo estoy seguro que usted ha conocido a alguien que ya en una segunda ocasión, tercera ocasión o cuarta oportunidad que la vida le ofrece, ahora le dice a usted, voy en serio. Ahora sí es verdad
que voy para adelante. Yo estoy seguro que usted ha conocido a alguien con ese tipo de expresión. Cuidado si sea usted. Pero vemos que en el camino se agotan, que en el camino se cansan y que en el camino vuelven de nuevo a abandonar la meta y el objetivo que hay que seguir para alcanzar nuevos logros. ¿Qué es lo que puede llevarnos a nosotros a bajar la intensidad del entusiasmo y perder de perspectiva que las mejores cosas alcanzadas en la vida se logran luchando? La vida es esfuerzo, la vida es lucha, la vida es decisión. Claro, pueden existir factores diversos para eso, pero sin lugar a duda, uno de los más importantes es que en ocasiones tomamos las cosas extraordinarias inicialmente como extraordinarias y luego las convertimos en ordinarias. Y cuando lo extraordinario se convierte en ordinario, entonces tenemos serios problemas. Mire este dato interesante que les quiero presentar, porque nosotros como seres humanos somos extraordinarios. Usted lo sabe. Usted es extraordinario. Pero por lo general, todo lo extraordinario que nosotros poseemos lo convertimos en ordinario y perdemos de perspectiva el concepto de la prioridad. Un ejemplo de ello es bien sencillo. Usted se mira en un espejo y ¿qué es lo que usted ve? Pues los que hemos pasado ya de algunos meses, nos miramos en el espejo y vemos patas de gallo. Nos miramos en el espejo y vemos cabellos blancos en las cejas, en los bigotes, en el pelo. Y esto nos hace sentirnos ordinarios, porque nunca tenemos la osadía de mirarnos en el espejo y descubrir que detrás de las pecas y de las arrugas, detrás de las patas de gallo, aquí detrás, acá adentro, hay un cerebro que es extraordinario. Yo hablaba con alguien en estos días, precisamente ensayando mi reflexión para hoy. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Yo nunca había pensado en eso. Yo nunca había pensado que tengo un cerebro extraordinario. Y le pregunto, ¿pero sí has pensado que eres fea? Sí. Pero sí has pensado que el corte de cabello que te hiciste no es el mejor. Pero sí has pensado que te estás poniendo vieja. Fíjese cómo cambiamos la percepción de lo extraordinario por el solo hecho de caer en lo ordinario. Nunca meditamos en que el cerebro nuestro posee 30 billones de células llamadas neuronas. Que cada neurona es como una computadora. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted tiene
una conexión en su cerebro de 30 billones de computadoras y que cada neurona tiene trillones de conexiones que se interconectan unas con otras para funcionar. ¿No le parece a usted que la creación de Dios en su vida es extraordinaria? Pero por lo general vivimos una serie de experiencias críticas en nuestra vida porque caemos en la trampa de solo mirar lo ordinario. A mí me encanta la manera como Pablo trabaja con el concepto de la vejez. Me encanta. Él dice, porque cuando este tabernáculo se deshace, mire qué clase de poema, mire qué extraordinaria metáfora. Cuando este tabernáculo se deshace, debemos tener presente que en Dios tenemos un edificio no hecho de manos. Ahora, fíjese en otra cosita que les voy a decir. Con tanta potencialidad que tenemos, a veces nos ocupamos solo de las trivialidades, de las tonterías, de las cosas pasajeras. Elementos que no desafían nuestro cerebro para ponerlo a funcionar al máximo. Y la razón de ello es simple. Vemos siempre lo extraordinario como ordinario. Y hay una cantidad de evidencia bíblica que nos puede sorprender. Por ejemplo, Adán. Esa historia de Adán y Eva que generalmente la conocemos porque nos las han contado, no necesariamente porque la hemos leído. Y caemos en la trampa de repetir lo que nos han contado. Usted se va a sorprender de lo que yo le voy a decir hoy. En Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, el verso 16 y 17 dice, y levantó Jehová Dios al hombre. ¿A quién levantó Dios? Diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Note bien, generalmente creemos que Dios se lo dijo a Adán y a Eva. Y usted se va a sorprender. Cuando Dios le dijo esto a Adán, Eva todavía no existía. Todavía Eva no había surgido. Pero Adán tomó lo extraordinario como ordinario. Y cuando se dio el evento de la serpiente y de Eva, Adán no consideró la instrucción de Dios al respecto para decirle a Eva y para decirle a la serpiente, no se puede. A mí Dios me dijo que no. No, él no hizo eso. Él simplemente tomó lo extraordinario del consejo de Dios como algo ordinario. Y como consecuencia, toda la humanidad ha pagado el error de Adán. Perdimos comunión con Dios, perdimos comunión con nosotros mismos, perdimos comunión con la naturaleza, perdimos comunión con nuestros semejantes. Lo mismo le sucedió a Usa.
un joven que tuvo la responsabilidad de dirigir el arca del pacto hacia Jerusalén. Las instrucciones eran claras. Dirige el arca, pero no la toques. Sin embargo, en un momento en que hubo un breve accidente y el arca aparentó caerse, él vino y metió sus manos y sostuvo el arca. Y como consecuencia, murió. Y usted dirá, ay, pero qué exageración. ¿Por qué Dios tuvo que matarlo por desobedecer una instrucción? Es bien sencillo. Porque en las leyes de la electricidad, las reglas tienen que obedecerse. Usted llega a un sitio donde hay estos sistemas de electricidad complejos y hay advertencias. No traspase, no toque, no haga. Si usted traspasa y si usted toca un cable de electricidad, desaparece. Las reglas de Dios para USA eran extraordinarias. Chico, obedéceme. Obedéceme. Pero USA tomó lo extraordinario como ordinario. Y las consecuencias vinieron de manera inmediata. Lo mismo sucedió con los sacerdotes y con los escribas en el tiempo del nacimiento de Jesús, según la narrativa de Mateo. Ellos sabían de la profecía mesiánica, entendían que se cumpliría esa profecía mesiánica. Sin embargo, no prestaron atención al cumplimiento del tiempo, pues tomaron lo extraordinario como ordinario. Y esto provocó una matanza innecesaria de niños que pudo haber sido evitada. La razón, que los sacerdotes y los escribas tomaron lo extraordinario como ordinario. Lo mismo le pasó al rey David, ese al que le cantamos coritos y memoramos en nuestros sermones. El rey David era un rey consciente que Dios lo había escogido, y con esa conciencia de haber sido escogido por Dios, entró a dirigir a Israel con tal pasión que todo lo que emprendía era exitoso. Inclusive iba al frente de batalla. Israel siempre prevalecía. Pero en una ocasión en que había guerra, David, en lugar de decidir ir al frente de batalla, decidió irse al spa. Tomando lo extraordinario como ordinario. Y eso no quiere decir que ir al spa es malo, ¿sabe? Lo que eso quiere decir es que usted tiene que establecer orden de prioridades. Y es imposible pensar que un spa es más importante que atender con compromiso una guerra. Esto trajo como consecuencias a David un fatal adulterio, una muerte desgraciada y el dolor agónico de la pérdida de un hijo. Porque tomó lo extraordinario como ordinario. Lo mismo sucede con la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano se presenta un levita frente a un hombre malamente herido.
Pero para el levita, lo más importante era el estudio de la ley. Y no hizo nada por salvar al herido. Luego vino un sacerdote. Pero el sacerdote descubrió que para él era más importante el acto cúltico, el rito de la ley, y no hizo absolutamente nada por el herido. Ambos tomaron lo extraordinario como ordinario. ¿Qué era lo extraordinario para Dios? Lo extraordinario para Dios es el ser humano. Por esa razón había una ley. Por esa razón había un rito, por esa razón había un culto, porque para Dios lo extraordinario es el ser humano, pero el levita y el sacerdote obviaron lo extraordinario de Dios para caer en la trampa de lo ordinario y recibieron el señalamiento divino. Lo mismo sucedió con las 5 famosas vírgenes fatuas. Ellas representan a quienes toman las instrucciones divinas con imprudencia, porque toman lo extraordinario como ordinario. Y pudiéramos seguir narrando algunos eventos bíblicos más. Pero permítame tomar un poquito el planteamiento de la carta a los hebreos. Ese es el grito desgarrador de quien escribe la carta a los hebreos. Una comunidad que había trabajado para Dios. Una comunidad que había trabajado para su reino con gran vehemencia, con gran pasión, pero que ahora, ya cansados, no quieren hacer nada más que tomar como ordinario lo que ya habían entendido era extraordinario. Dentro del planteamiento del autor de la carta a los hebreos hay un dato interesante. Quien escribió esta carta es un especialista en judaísmo. De hecho, hay estudiosos bíblicos que dicen que esta comunidad que recibió la carta eran estudiantes del judaísmo que habían abrazado la fe cristiana como consecuencia de ver en la persona de Jesús todo el cumplimiento mesiánico de las profecías judías. Pero en el camino cayeron en la trampa de tomar lo extraordinario como ordinario. Y cuando uno lee el documento bíblico, es como si el autor de la carta a los hebreos les estuviera diciendo: señores, ustedes van en su embarcación, ya llegaron al puerto, tiren la soga para amarrar la embarcación en el puerto, porque si no lo hacen ahora, la embarcación se va y ya no tendrán oportunidad de llegar al puerto. Las cosas de Dios no deben tomarse como ordinarias. La Biblia dice: todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Todo lo que Dios ha hecho, el hombre de Dios y la mujer de Dios debe verlas como cosas extraordinarias. Los ministerios no deben tomarse como ordinarios. Es un regalo de Dios el que le haya otorgado a usted dones, capacidades, destrezas, ministerios.
Pretender mirar los dones y los ministerios como algo ordinario es irrespetar al que le entregó, al que puso en sus manos tales ministerios. La vida de la iglesia no debe ser vista como algo ordinario. No, mis amados hermanos. A veces hemos caído en la trampa de proceder en nuestro caminar hacia la vida de la iglesia como si estuviéramos ponchando el reloj del trabajo. Llegamos a la iglesia y casi demarcamos tiempo. Y a veces pensamos inclusive que hay lugares de mayor disfrute que la iglesia. Hay peligros cuando tomamos lo extraordinario como ordinario. La familia no puede verse como algo ordinario. Entramos como humanos a la experiencia de la conceptualización de la familia y decimos, tengo que casarme, tengo que tener hijos, tengo que tener una familia constituida. Y entramos en ese sueño de la familia, pero en el camino lo extraordinario lo convertimos en algo ordinario. Y dejamos que la relación se enfríe, y dejamos que el amor se apague, y dejamos que todas las cosas caigan en la trampa del tiempo. Y a la larga sufrimos terribles consecuencias que muchas veces se hacen irreparables. Todo porque tomamos lo extraordinario como ordinario. Nuestras responsabilidades civiles no pueden ser tomadas meramente como cosas ordinarias. Y qué bueno que hoy lo voy a compartir con ustedes. Estamos cerca de las elecciones. Y yo respeto cuando alguien me dice que es del corazón del rollo de tal o cual color. Pero si es cristiano, debería ser primero del corazón del rollo de las Escrituras, del Evangelio y de los valores de la fe. Porque no se puede tomar lo extraordinario como ordinario. Es imposible que en la experiencia civil de nuestras funciones civiles caigamos en la trampa de patrocinar aquello que no tiene deferencia, respeto, consideración a los valores de la fe. Déjeme decirle algunos de los peligros de tomar lo extraordinario como ordinario. Cuando tomamos por ordinario lo que es extraordinario, estamos subestimando algo que debería ser considerado especial, único o fuera de lo común. Por eso el autor de la carta dice, ¿cómo escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Les dije que el autor es un especialista en el campo del judaísmo. En el mundo judío se decía que la experiencia más extraordinaria que Israel había tenido con su Dios era recibir de la mano de Dios las tablas de la ley escritas con su dedo. Pero ahí había un oráculo que decía, si menosprecias, si subestimas, si no consideras que lo de Dios te fue otorgado directamente de su mano, a través de los ángeles,
te advierto, decían los judíos, que no escaparás del juicio de Dios. Y ahora el autor de esta carta, especialista en judaísmo, le dice a sus destinatarios: ustedes descubrieron algo más grande. Ustedes no descubrieron las tablas escritas por el dedo de Dios. Ustedes descubrieron al que escribió las tablas en la persona de Jesucristo. ¿Cómo podrán escapar si tuvieran en poco una salvación tan grande? Cuando tomamos por ordinario lo que es extraordinario, no estamos tomando como valioso la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo. No estamos tomando como valioso los actos de su gracia. Cuando caemos en la trampa del ordinario, miramos lo de Dios como algo barato. Y sin darnos cuenta, perdemos sensibilidad y lo extraordinario lo vemos como trivial, cayendo en una rutina que no nos permite identificar lo excepcional. Manuel Bonilla en la década del 80 escribió una canción hermosísima. ¿Cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios? ¿Cuánto tiempo hace ya que no sacas tiempo para intimar con Él en la oración? ¿Cuánto tiempo hace ya que no buscas su presencia? ¿Cuánto tiempo hace ya que no tienes tiempos de diálogo a través de la oración con Él? Ten cuidado que no estemos tomando lo extraordinario como ordinario. Lo más triste de todo ello, mis amados hermanos, es que perdemos la capacidad de maravillarnos ante lo que es fuera de lo común, haciendo perder el impacto y convirtiéndonos en autómatas dentro de nuestra propia existencia. Por eso el llamado del autor de esta carta: no caigamos en la trampa de ver como ordinario lo que Dios nos ha dado. No es más importante el físico que la vida. No es más importante la belleza que la salud. No es más importante, porque cuando ponemos todo nuestro empeño en aquello que es trivial, a la larga sufrimos consecuencias horribles, horribles, como lo es la depresión, como lo es la angustia, como lo es el estar comparándonos y contrastándonos constantemente con la gente que está en nuestro entorno, cuando lo propio es descubrir. Y yo creo que el orgullo en su justa medida es bueno. Lo propio es descubrir la maravilla que somos como resultado de que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, y cada uno de nosotros es precisamente un regalo de Dios. Todo lo que poseemos. Por ello debemos poner toda nuestra voluntad y toda nuestra pasión en lo que realizamos,
aunque otros lo consideren ordinario, usted considere extraordinario. Como dice la Escritura, todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo. Hazlo según tu fuerza, según tu capacidad, según tu entusiasmo. Claro que Dios me salvó por su gracia. Claro que como resultado de nuestra incapacidad y de nuestra pobreza humana, tuvo que regalarnos la salvación. ¡Qué maravilla! Dios pudo haber venido donde mí a venderme la salvación. Y si me hubiera dado el precio real de ella, me hubiera tenido que encoger de hombros y decirle, bendito, gracias, pero no la puedo comprar. Como consecuencia de ello, me habló del costo de la salvación, porque de tal manera te amé. Y cuando yo descubrí mi incapacidad para comprarla, me dijo, no te la vendo, te la regalo. Pero ¿sabe? Lo que más le costó a Dios ha sido regalado. Por lo tanto, ¿cómo escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Termino diciéndole, amado, sígase mirando en el espejo, por favor. A usted y a mí y a todos nos conviene. Pero no solo se mire la cara, mírese el cerebro y descubra que la grandeza de usted no está en lo exterior. La grandeza de usted está en todo lo que Dios ha hecho en su vida. Que el Señor me lo bendiga. Juan, ven por aquí. No te vayas lejos. No te vayas lejos. Usted es lo más grande que Dios ha hecho. No caiga en la trampa de ver lo extraordinario en usted como si fuera algo ordinario. Juan, háblanos del proyecto del sábado, un momentito. Dios te bendiga, iglesia. Ustedes saben que nosotros somos obreros y se nos llama a trabajar por el Evangelio. El próximo sábado 29 vamos a unirnos a la iglesia de Dorado, una sola hora, para evangelizar casa por casa. Para este evento necesitamos apuntar a las personas que están interesadas, porque hay que hacer una logística de cuántas calles vamos a cubrir. Así que si usted está interesado, voy a estar en la parte de atrás para coger su nombre y su número de teléfono, para que nos acompañe ese día. Si usted nunca ha evangelizado, no se apure. Lo vamos a poner con alguien que sí ha evangelizado. Pero además de eso, vamos a enseñarle el método sencillo, cómo rompemos el hielo cuando llegamos a una vivienda para llevar este evangelio. Dios le bendiga. Póngase en pie, querido. Póngase en pie. Le voy a invitar a que por un momento cierre sus ojos. Yo voy a orar por usted y por mí, por los dos. Señor, perdónanos cuando como resultado de los avatares de la vida hemos perdido de perspectiva lo extraordinario. Perdónanos, Dios, cuando como consecuencia de ello
Hemos caído en la trampa del letargo emocional, de la crisis emocional, de los miedos, de los temores. Perdónanos, Dios, por inclinarnos a lo trivial, a lo superfluo, y no abrazarnos a lo que es extraordinario. ¡Qué maravilla! Nos vinculaste para la eternidad y nos separaste un lugar en la eternidad para estar contigo. ¡Qué extraordinario, Dios! Nos has dotado de capacidades, nos formaste y nos creaste con unas capacidades extraordinarias. Somos conforme a tu imagen y semejanza, pero en ocasiones no nos ocupamos de crecer, de desarrollarnos, de ampliar nuestra visión de vida, de aspirar a las metas más altas. Perdónanos, Dios, cuando nuestra vida se reduce solamente a lo trivial, a lo pasajero. Cuando nuestra vida se reduce solo a lo que dicta la sociedad en términos de lo que es belleza, en términos de lo que se es esbelto. Perdónanos, Dios, por caer en tantas trampas sin percatarnos que todo don perfecto, que toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Ayúdanos para que en el justo balance de vida cristiana podamos afirmar que porque somos extraordinarios para ti, todo lo que es tuyo será extraordinario para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Me los bendiga el Señor. Que Dios me los guarde.